Chicos, por favor, vayan tomando asiento. Eso. Así sí, Marcelo. Muy bien. Tina, excelente. Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a una nueva sesión de el ciclo de encuentros, o el ciclo de encuentros, charlas, seminarios, conferencias, trayectorias críticas, que se desarrolla en el marco de los cursos de arquitectura contemporánea. En esta ocasión, muchachos, en esta segunda sesión, tenemos como invitado a Francisco Díaz, un destacado y reconocido arquitecto y crítico nacional. Francisco es arquitecto y magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2006, máster en crítica, curatoría y prácticas conceptuales de arquitectura de Columbia University, Nueva York, y doctor en curso por el Politécnico de Torino, en Italia. Entre 2015 y 2022 fue editor general de ediciones ARC y revista ARC, editando 24 números de dicha revista, más de 100 libros y obteniendo premios en la Bienal Panamericana de Quito 2016 y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo BIAU, celebrada en México en 2022. Es profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde dicta cursos de proyectos, teoría y crítica de arquitectura. Ha enseñado y realizado workshops en Australia, Brasil, Estados Unidos, Italia, India, Perú y Uruguay, entre otros. Sus artículos han sido publicados en revistas en Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Países Bajos, Uruguay y también en diferentes medios y revistas en Chile. Ha dictado conferencias y participado en eventos públicos en Australia, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, India, Italia, Jordania, Macedonia del Norte, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Turquía y Uruguay, además de diversos lugares de Chile. En 2020 fue curador junto a Pablo Brugnoli y a Marie Pelowski de la exposición Casa Chilena, Imágenes Domésticas, realizada en el Centro Cultural La Moneda en Santiago. Su libro, Patologías Contemporáneas, Ensayos de Arquitectura, tras la crisis de 2008, fue publicado en 2019 en Chile y España y obtuvo el premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021. Su última publicación, Suelo, que será materia a tratar el día de hoy, fue publicada en 2023 por la editorial Bifurcaciones. Al iniciar, muchachos, les pido por favor darle un gran aplauso a Francisco, que gentilmente aceptó nuestra invitación a participar de este ciclo de charlas y que viene recién llegando de la Bienal de Venecia y de entregar su tesis doctoral, la cual sin duda va a ser aprobada exitosamente. No, seguro que sí. Así que muchachos, lo dejo con Francisco. Em, Oye, muchas gracias por la invitación a Francisco y a la Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Escuela de Arquitectura de la Universidad. ¿Se escucha bien? Ahí al fondo. Porque me escucha. Ahí sí, ahí, perfecto. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Me imagino, primero, antes de partir, todas y todos son arquitectos o arquitectas en curso, ¿o no? ¿Alguien que no sea arquitecta o arquitecto? ¿O que no esté estudiando arquitectura? Ya, por lo menos estamos en familia. Podemos hablar mal del resto, de los humanos esos que no son arquitectos. Entonces, ¿y cuántos son estudiantes de arquitectura acá? ¿Quiénes son estudiantes? ¿Están seguros de lo que están haciendo? O sea, yo creo que todavía están a tiempo de decir, le hago esta pregunta porque es una pregunta que, en mi opinión, es parte de lo que de las preguntas que uno se tiene que hacer como, como arquitecta o arquitecto, como alguien que está dedicado a esto, porque hay una cosa bien particular que tiene la arquitectura, que no la tiene, por ejemplo, la ingeniería, la medicina, las leyes, no la tiene. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de medicina crítica? ¿Han escuchado hablar de ingeniería crítica o de derecho crítico? Curiosamente en arquitectura y la palabra arquitectura y la palabra crítica siempre están muy cerca. Y es uno de los pocos lugares o de las pocas instancias del conocimiento donde estas dos palabras están súper cerca.
Y no es tan natural, no es tan obvio. Y de hecho por eso me gusta mucho el título y lo ocupé como la primera diapo de esta presentación, esto de trayectorias críticas, porque supone eh, que el acompañamiento o este adjetivo crítico que uno le adhiere al sustantivo arquitectura es, se desarrolla en el tiempo, que tiene una trayectoria y que esa trayectoria se vincula a las trayectorias personales de cada una y cada uno de ustedes. Estaba acordándome ahora que los veía llegar acá a la sala cuando en algún momento yo estaba en el lugar de ustedes, era estudiante y decía en ese momento, bueno, quiero ser arquitecto por tal y tales razones. No las voy a mencionar acá porque ya son bastante obsoletas. Eh, y las razones que me mantienen hoy en día siendo arquitecto son muy distintas y que hacen que me siga gustando ser arquitecto. O las razones por las que entré a la carrera de arquitectura son muy distintas a las que me mantuvieron dentro de la carrera, las que hicieron que soportara todo lo que hay que soportar como estudiante y que después como arquitecto me han seguido manteniendo acá, incluso trabajando en la academia y pensando en la arquitectura. Y esas preguntas críticas van cambiando, porque uno va siempre poniéndose en crisis a uno mismo. Lo peor que les podría pasar a ustedes es que no se pusieran en crisis, o que no se hicieran esas preguntas difíciles, porque esas preguntas difíciles son las que después les permiten a ustedes tener su propia postura en relación a lo que están haciendo. Y esas preguntas críticas a veces se las tienen que hacer ustedes mismos, a veces se las tienen que hacer a sus profesores, pero no pueden esperar que vengan de afuera. Y en ese sentido, esta idea de trayectorias críticas es bonita porque ustedes pueden pensar, y les planteo este desafío a futuro, piensen hoy en día, que es 26 de mayo del 2025, que alguien le hizo esta pregunta. ¿Cómo analizan críticamente su trayectoria como arquitecta o arquitecto? Y en 10 años más, acuérdense de esto. Y fíjense en cuánto ha cambiado esa postura que tienen ahora, o lo que creen que es arquitectura ahora, respecto a lo que van a creer en 10 años más. ¿Por qué comento esto? Porque una de las razones críticas o de los argumentos críticos que me llegaron a pensar en la arquitectura desde la perspectiva del libro que voy a presentar ahora, que ahí con Catalina lo tiene, lo puede mostrar así como lo pueden ver, va a quedar en biblioteca. Era, bueno, a ver, yo aprendí arquitectura tal como ustedes, en taller, sabiendo, no sé, viendo cómo se hace un proyecto, cuál es una buena forma, qué forma responde bien a las preguntas que se hacen y todo eso. Pero de repente me empecé a dar cuenta que habían cosas, o el mundo estaba cambiando y la arquitectura, tal como yo la había aprendido, no estaba respondiendo de manera adecuada a esas preguntas. Que hay distintos niveles de problemas. Por un lado están los problemas de primer orden, como les llamo yo. Podrían ser, por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, la polución, la falta de recursos, problemas de agua, las guerras. Son problemas de primer orden. Y si uno les preguntara, bueno, ¿qué tiene que hacer la arquitectura con eso? Es difícil la respuesta. No es tan evidente. Uno sabe que tiene que hacer la arquitectura como solución a un problema mucho más concreto, que es lo que uno podría entender como problemas de segundo orden. Un arquitecto no entra todavía, o dentro de la arquitectura tal como me la enseñaron a mí, un arquitecto o una arquitecta no entraba a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la arquitectura con respecto al problema, por decirlo, de la seguridad alimentaria? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con la seguridad alimentaria? No, no te preocupes, eso déjaselo a otras personas, tú concéntrate en el edificio. Pero claro, de repente esos problemas empiezan a ser mucho más importantes cada vez. Y uno se da cuenta que como profesional empieza a quedar fuera. Empieza a quedar fuera de todas esas preguntas, empieza a quedar fuera de las conversaciones y empieza a quedar fuera de la posibilidad de pensar en ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando dije, bueno, el problema no es de la arquitectura, probablemente. El problema es la arquitectura como a mí me la enseñaron, o como se está enseñando. Y el tema, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que pensar en ampliar la arquitectura. No hay que no hay que dar por muerta la arquitectura, sino que hay que ampliarla. Hay que ampliar el campo de acción y ampliar el campo de conocimiento. Para mí, por ejemplo, esa es una pregunta crítica. Y esa es una pregunta, yo esa es una postura crítica. En general, para mí la crítica tiene que ver con, ustedes no sé si saben, pero la palabra crítica viene de la palabra griega crisis, que significa desarmar algo, separarlo. Cuando uno, por ejemplo, pone en crisis un problema, hace que la cosa vaya un paso más allá. Si uno le aplica presión, por ejemplo, a una piedra, esa piedra se fractura. Esa fractura, uno podría pensar que rompe la piedra, pero también esa fractura hace que aparezca un espacio entre las dos partes de la piedra. Y ese espacio es de uno, porque uno hizo
uno hizo la pregunta crítica y le puso presión a esa piedra. Entonces a mí me interesaba, desde que me di cuenta de ese problema, que mostrar dónde la arquitectura hace crisis, cuáles son esos puntos en los que la arquitectura ya no puede llegar, o que requieren que la arquitectura se repiense para poder abordarlo. Y mi opinión era que, bueno, la arquitectura hace crisis justamente cuando no trabaja o cuando no enfrenta estos problemas de primer orden y se concentra en los de segundo orden. Entonces, yo dije, bueno, voy a tratar de hacer el ejercicio de enfrentar uno de estos problemas de primer orden desde la arquitectura, no hacia la arquitectura. Da lo mismo como esto, o sea, hoy día me, me comentaban recién este taller que están haciendo en base al libro. Y yo decía, bueno, es una posición de cómo se llega hacia la arquitectura un problema. Pero cuando yo me planteé el problema, lo planteaba desde la arquitectura. ¿Qué es lo que nosotros como desde la arquitectura podemos ofrecer? Y si uno se pregunta, bueno, se me olvida que estoy con el... Disculpen. Estaba mucho rato hablando y moviendo diapos sin... Ahí sí. Estaba acá en el computador. Em, si uno se pregunta, bueno, ¿qué es el suelo para la arquitectura? ¿Qué entendemos por suelo? ¿En qué pensamos las y los arquitectos cuando escuchamos la palabra suelo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablen nomás, no levanten la mano. Lo que determina un proyecto. Ya, sí. Sería ya, perfecto. O sea, ustedes se refieren, por ejemplo, digamos, al lugar donde se posa un edificio. Eso tiene un problema, porque esa es una lectura topográfica del suelo. ¿Qué significa topográfica? La forma o el dibujo de la forma topográfica, la lectura gráfica del suelo. Y en ese caso, el suelo aparece como un problema netamente formal, como esa línea que uno hace por abajo de los cortes y que de ahí para abajo no sabe lo que hay. Es una línea, ¿se fijan ahí? Es en la casa de la cascada, increíble para arriba, pero para abajo no se sabe lo que hay. Entonces, ese suelo aparece como instrumentalizable por la arquitectura, como que ustedes lo dibujan y el constructor tendrá que arreglárselas para llegar a construir esa línea inferior del proyecto y que se puede modificar a gusto. El suelo también aparece en arquitectura como una excusa para desentenderse de la forma, en lo que se llama como la arquitectura topográfica, que me imagino que la han visto en los cursos de arquitectura contemporánea, este tipo de, que se dio bastante en los años 90 y 2000, en que el suelo se transforma en el techo del edificio y lo esculpe como si fuera como una fijación estética, como una suerte de manto o de alfombra bajo la cual se coloca el programa. El programa da lo mismo, es como poner la basura bajo la alfombra. Lo que importa es como la cubierta y la forma del suelo. También el suelo se ha entendido como un dibujo, como en los trabajos de Picciones, por ejemplo, en la Acrópolis en Grecia, en el acceso a la Acrópolis, o en muchos otros proyectos que van diseñando obsesivamente la superficie del suelo, como si el suelo para la arquitectura fuera netamente esa superficie que uno mira en planta cuando mira hacia abajo. En arquitectura también, y esto se aparece harto, es como el suelo como espacio para el arte. O sea, suerte de landscape architecture o el land art, que se sigue, y esto se sigue curiosamente en muchos casos hablando como arquitectura contemporánea, cuando en realidad ya tiene como 70 años esto. Em, y es una corriente, claro, desde los años 60, pensemos en gente como Robert Smithson, Richard Long o Michael Heiser, que se siguen citando como si fueran contemporáneos. En realidad son, o sea, yo creo que mis papás son más jóvenes que ellos. O también aparece el suelo como el basamento del edificio, lo que se conoce como el grounding, en que la generación de ciertas plataformas de suelo servía para argumentar una cierta inserción del edificio en el contexto. Y de hecho, el suelo fue una excusa para muchos arquitectos que en realidad siempre renegaron del programa como problema, porque básicamente se puede esconder todo bajo el suelo. Ustedes me imagino que conocen este proyecto, ¿no es cierto? From de Mies. ¿Y saben por qué se imaginan por qué lo traigo acá o no? Wow, no estoy apretando.
porque es una escuela de arquitectura. Todos los talleres, sala de clase y todas las cosas importantes están, todos los programas sucios están bajo el suelo. Todo con tal de mantener un interior, un hall prístino arriba. Básicamente todos los lugares donde ustedes como estudiantes habitarían serían los peores lugares del edificio, con tal de mantener el... Entonces el basamento se ocupa como una excusa para esconder el programa. O también en arquitectura, más recientemente, se ha planteado el suelo como un problema material. Esas arquitecturas, entre comillas, humanitarias que aparecen en África en los últimos años y en algunas otras partes del mundo, en que todo lo que tenga color tierra se asume como vernáculo. Eso es lo único que y con eso basta para que sea considerada como buena arquitectura. O sea, si tiene color tierra, se entiende como buena arquitectura. Si ustedes hubiesen ido a la Bienal de Venecia ahora, se hubiesen encontrado con todo color tierra. Uno salía manchado así de... O que se ve como una arquitectura buena o consciente, o como que humanitaria, con todos esos adjetivos positivos, pero en realidad lo único que hacen es ir, tomar tierra, sacarle una foto y después se devuelven. De hecho, hay un escritor que es nigeriano que se llama Dipo Faloyin, que escribió un libro que se llama África no es un continente, no es un país, se llama el libro, que bien se lo recomiendo. Y él dice que esto es una suerte, esto de los arquitectos humanitarios es una suerte de segunda colonización, porque van allá y en vez de llegar con un ejército a colonizar el suelo, van con un ejército de fotógrafos a hacer unos edificios de tierra, les sacan fotos y después se van. Como que pero en el fondo van a África solamente para generar fama personal y no para generar ningún beneficio en el lugar mismo. Bueno, mi impresión es que todas estas formas de arquitectura de las que le iba hablando, lo que hacen es instrumentalizar el suelo. Se aprovechan del suelo, pero no le devuelven nada. Y la pregunta que le hago a todos ustedes, como arquitectas y arquitectos, ¿qué de sus proyectos, o en sus proyectos, qué le devuelven al suelo? No le devuelven nada, se aprovechan de él. Y el suelo, lamentablemente, no es solo el suelo. El suelo no es solo el hatch inferior de todos los dibujos que hacen o los cortes que hacen para su proyecto. El suelo, que no se nos olvide, es el planeta. Nosotros tenemos un solo planeta y ese suelo lo compartimos con todos los habitantes de este planeta. 8.000 millones de habitantes creo que son actualmente. Es una esfera absolutamente finita. Es decir, no es que uno pueda explotar el suelo infinitamente porque en realidad el planeta es finito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos explotar el suelo, no podemos aprovecharnos del suelo sin devolverle nada, porque si lo explotamos sin devolverle nada, lo que hacemos es sacarnos del piso. Básicamente estamos echando a perder el lugar donde nosotros todos que necesitamos para poder vivir. Lo que estamos haciendo en ese caso es desestabilizar justo lo que nos estabiliza. Y hace rato que tenía en la cabeza todas estas inquietudes, cómo mirar al suelo, cómo hablar del suelo sin instrumentalizarlo, cómo mirar al suelo desde la arquitectura, pero sin un afán de apropiárselo como un argumento para el proyecto. Ese era el problema con el que estaba trabajando. Y estaba con esas preguntas en la cabeza cuando me invitaron de la editorial Bifurcaciones a participar de la colección Perdido en el Espacio y les propuse hacer un libro que fuera sobre el suelo, un libro de ensayo que no es un tratado, ni tampoco, o sea, en ese sentido no es prescriptivo, no es un libro que ofrezca soluciones, y lo que el libro va haciendo es ir dando vuelta alrededor del suelo como si fuera un satélite, como que va rondando alrededor. Y el libro, este libro, se estructura en base, estoy como moviéndome, no sé si me se escucha bien o mal. El libro se estructura en base a dos lógicas. Una es la del guión cinematográfico y la otra es de la lógica del proyecto de arquitectura. El guión cinematográfico, yo tomé, esto viene porque en pandemia estaba muy aburrido y me tomé un curso de guión cinematográfico y fue increíble, fue muy bueno, se lo recomiendo si pueden. Em, el guión cinematográfico supone una estructura narrativa que tiene que capturar al público de inicio a fin. Entonces, el tema es cómo escribir un libro que te tenga cautivo como lector de principio a fin. Es un problema distinto al que nos enfrentamos como arquitectos. Entonces, el guión cinematográfico habitualmente tiene una estructura lineal con un inicio y un fin y tres actos habitualmente. El primero es la presentación de los personajes, el segundo acto es el desarrollo y el tercero es la resolución del conflicto. Y el libro lo que hace es va siguiendo esa lógica con un inicio y un final claro. Ahí están todos los capítulos del libro. Y cada, además, los guiones cinematográficos tienen una cosa que es muy linda, que tienen
un incidente como de inicio, algo que gatilla. Después tienen un primer plot point, una primera revelación del argumento del libro. Pinch 1 y Pinch 2, que son como los momentos en que la historia gira un poco. Midpoint, que es el punto central donde quien llegó hasta ahí, y uno sabe que se va a leer el libro completo. Después el plot point 2, que es la revelación grande, que es la que todos estábamos esperando. Y finalmente el clímax, y después viene la resolución. Entonces la idea era que el libro se armara con esta lógica y ahí van viendo cómo cada uno de los capítulos va siguiendo como esas lógicas del guión cinematográfico. Está organizado de esa manera. Y la otra lógica del libro era la del proyecto de arquitectura, que supone una relación. ¿Qué supone el proyecto de arquitectura? En el caso de un libro, supone una relación topológica entre las partes. Es decir, pensar cada capítulo como si fuera un recinto. Imagínense esas casas antiguas que tenían una pieza que uno pasaba de una pieza a otra, no saliendo por fuera, porque acá en un libro la idea es que nadie se salga del libro para volver a entrar, pues uno tiene que moverse dentro. Entonces la idea era pasar por estos capítulos como si fueran recintos a los que se accede y de donde se sale. Pero cada recinto y cada capítulo tiene sus propias características o su propia identidad. Por eso se conectan en una cierta secuencia para ir armando un recorrido. Eh, Ahí está claro. Por eso, por ejemplo, los capítulos están numerados, pero no tienen los títulos en el interior del libro, y los títulos de los capítulos aparecen solo en el índice, porque así se reduce la posibilidad de que el libro se lea por partes y supone esta secuencia. Entonces, todos los capítulos hay algunos que son más largos, otros que te desvían, que te van sacando hacia afuera, pero siempre siguiendo un recorrido. Esa es la idea. Dicho eso, les puedo empezar a contar de qué se trata esto. El primer capítulo se llama Los chinos no juegan a las bolitas. ¿Alguna vez han jugado a las bolitas? ¿Quiénes han jugado a las bolitas? ¿Ah? Sí. ¿Por qué parte de esto? Parte de esta idea de del juego este de las bolitas del hoyito. No les voy a hacer el spoiler del libro, lo tendrían que leer, pero tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con una discusión con Aldo Rossi y la validez de la autobiografía. Aldo Rossi, arquitecto italiano que escribió en los 60 la autobiografía científica, y en el fondo él narra su arquitectura como si se justifica en función de su autobiografía. ¿Cuál es el problema de la autobiografía? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el problema de narrar una arquitectura a partir de la autobiografía? Hay un sesgo, claro. O sea, tiene dos problemas en realidad. El primero es que la autobiografía es imposible de criticar, porque todo es muy personal. Pero lo segundo, que es lo que nos dice este señor, Oliver Sacks, un psicólogo, en su libro The River of Consciousness, nos dice que en realidad nuestra autobiografía es mentira, que nosotros nos inventamos la historia, que a veces los recuerdos que tenemos son falsos y que no tenemos forma de comprobar que esos recuerdos sean verdaderos. Entonces, a partir de esa idea y de todas estas memorias de infancia, como que se arma ese primer capítulo que es digamos, el plot point, o sea, el incidente que gatilla, o el trigger del libro. Después pasamos a este segundo capítulo que se llama Perdido en el espacio, y ahí ya nos metemos más en arquitectura, partiendo con la pregunta sobre los mapas. El suelo, entendemos desde los primeros mapas hasta los mapas de los celulares. Y el suelo, esta idea de que los mapas dibujan el suelo y lo dibujan de manera abstracta y nos permiten navegar en el espacio, navegar en el suelo. Y se hace la pregunta de este capítulo, bueno, ¿por qué le tenemos tanto miedo a estar perdidos? ¿Qué nos genera tanta angustia estar perdidos? ¿Qué pasa cuando se nos pierde el celular? Estamos desesperados, no podemos salir a la calle porque nos vamos a perder. O sea, imagínate, se nos pierde el instrumento que nos ayuda a no estar perdidos. Es como, ahora ya no podemos salir a la calle sin celular. No nos atrevemos a andar en una ciudad que no conocemos sin el Google Maps. ¿Y eso por qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a todo eso? El argumento de este capítulo finalmente es que el dibujo de mapas surge como una manera de calmar la angustia, una manera de perderle el miedo o de bajar la ansiedad de estar perdido en el espacio. Luego de eso pasamos al primer capítulo largo del libro que se llama Billones de microorganismos y parte por una observación que hizo una microbióloga que amiga Camila Cifuentes, que en una charla que le invité a dar nos mostró esta imagen.
En cada metro cuadrado de suelo, en los primeros 15 a 20 centímetros de suelo, existen 10.000 billones de microorganismos. Yo cuando escuché esa cifra, casi me fui de espalda, porque quiere decir que como arquitectas o arquitectos, cada vez que hacemos una fundación de un edificio, estamos haciendo un ecocidio. Imagínense la cantidad de microorganismos que se mueren cada vez que hacemos una fundación. Y esos primeros 15 o 20 centímetros son los que generan todas las condiciones de vida del planeta. Eso quiere decir que cada vez que como arquitectos hacemos una fundación para hacer un edificio para generar un espacio habitable, estamos haciendo cada vez más inhabitable el planeta. Y eso es una paradoja bien terrible. Por eso les preguntaba si querían seguir en esto. Luego pasamos al capítulo 4, que se llama Los anfibios vegetales, y que se adentra en todas estas redes que generan eh, las raíces sobre los árboles. Es un capítulo más enfocado en los árboles y los hongos, y desde entender el suelo como esta plataforma de diversos ecosistemas y como el medio a través del cual las raíces se mueven, tal como a ver, nosotros como seres humanos, por ejemplo, ustedes estamos todos en el mismo nivel. Bueno, yo estoy un poquito más alto ahora, pero estamos relativamente todos en el mismo nivel y nos movemos caminando, pero nos movemos caminando en un medio aéreo. Imagínense, tal como los peces se mueven en el agua, nosotros nos movemos en un medio aéreo, porque el aire es material. No sé si ustedes, el aire no es que no exista, el aire es un material que tiene una densidad tan baja que nos permite movernos sin problema. Si el aire no fuera material, los aviones no volarían. Em, pero, ¿qué ocurre? Que las raíces y los hongos se mueven bajo la tierra tal como nosotros nos movemos por arriba. Y no tienen ningún problema en funcionar, en operar en ese. Entonces, el suelo ahí se transforma en un medio habitable, si uno lo mira desde esa perspectiva. Tal como el medio aéreo en el que nos movemos nosotros es un medio habitable, o el agua es el medio habitable de los pescados, de los peces, el suelo es el medio habitable de estas raíces y permite la interconexión de plantas. Es un libro muy bonito que definieron esto como la Good Wide Web, y es que las raíces se conectan entre ellas y se ayudan y se apoyan. Si un árbol está dañado, los otros árboles le entregan nutrientes a través de las raíces y hay una solidaridad bajo tierra, que podría ser como una solidaridad casi como política, que ocurre en los regímenes totalitarios, que la gente como el movimiento underground genera como redes de solidaridad. Acá es muy parecido a lo que ocurre en los bosques. De hecho, se habla del socialismo ecológico. En el quinto capítulo es estabilidad física y psicológica, y acá este capítulo se enfoca en los suelos en esos lugares donde no hay suelo. Pensando, por ejemplo, el suelo fuera del suelo, como la balsa en la película Aguirre la ira de Dios, que mantenía al grupo a salvo de los ataques de los indios en el río Uyuni, en Perú, pero que a medida que se iba desarmando la balsa, se iba desarmando también, se iban volviendo cada vez más locos los protagonistas de la película. O sea que el suelo los mantenía estables, y a medida que iban perdiendo el suelo, se iban poniendo más inestables psicológicamente. O la superficie continua de la nave 2001 Odisea en el espacio, que permitía a los tipos, o la tabla de surf también, que es un suelo fuera del suelo, que permite que alguien navegue. ¿Por qué esto? Porque finalmente la fuerza de gravedad nos pega al suelo. Estamos todos en este momento pegados al suelo. Hay muchas discusiones de cuál es el origen real de la fuerza de gravedad, pero el efecto es el mismo, nos tiene pegado al suelo. Ese hace que nos caigamos si estamos en el aire, o que nos hundamos en el agua. Y solo el suelo nos detiene. O sea, si nos caemos, caemos al suelo. Si nos hundimos hasta el fondo del mar. Entonces, es una superficie finalmente el suelo en este caso que limita la Tierra y la atmósfera. Como les decía, no nos podemos mover a través del suelo. Solamente nos podemos mover sobre él. Incluso cuando, por ejemplo, bajamos al metro o nos subimos al metro. ¿Cómo decir? Me subí al metro. No decimos me bajé al metro. ¿Por qué? Y eso que está bajo tierra. Entonces, finalmente, el suelo es una superficie que nos equilibra psicológicamente y que nos asegura este equilibrio. De ahí pasamos a hablar de los dibujos abstractos, los dibujos imaginarios de la Tierra. Porque parte de una pregunta bien básica. ¿Alguien tiene familiares o amigos que vivan fuera de Chile? ¿Quiénes tienen? ¿Alguien que tenga familiares viviendo en Europa o amigos viviendo en Europa?
cuando se tratan de conectar con ellos? ¿Cuál es el principal problema? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ¿por qué la Tierra se dividió en paralelo y meridiano? ¿Y por qué esas líneas imaginarias terminan definiendo los horarios en los que vivimos y nuestros ritmos de trabajo y descanso? Son líneas imaginarias, no existen. O sea, nosotros sabemos que paralelo cruza por Santiago, el GPS nos puede decir exactamente nuestra latitud, pero es una línea que en realidad no existe. Y esas líneas determinan la forma en la que vivimos, nuestro horario, nuestros ritmos de vida, con quién nos podemos conectar y todo eso. La pregunta es por qué esas líneas imaginarias tienen tanto poder sobre nosotros. Porque esa es la pregunta de ese capítulo. Luego pasamos al capítulo 7, que se llama Viaje al borde de la Tierra, que es sobre las capas del suelo y el antropoceno, porque aquí me meto en el problema de por qué los geólogos se sienten con el poder de definir las etapas geológicas. ¿Quién les dio ese poder? ¿Por qué? A ver, ¿en qué etapa geológica estamos ahora? ¿Alguien sabe en qué etapa geológica estamos? ¿Ah? ¿Antropoceno? ¿Ustedes saben que el antropoceno no está comprobado? No hay ninguna prueba de la existencia del antropoceno, es una hipótesis, pero no tiene prueba. La prueba del Holoceno, que es la etapa previa a la que se supone que el antropoceno, recién se descubrió el 2012 y el antropoceno se viene teorizando desde el 2001. Entonces todos creemos que estamos en el antropoceno, pero todavía no hay ninguna prueba. Y los geólogos discuten esto y nos tienen convencidos. No estoy diciendo, porque eso no quiere decir que sea negacionista al cambio climático, no tiene nada que ver con eso. Simplemente estoy criticando el poder que tienen los geólogos para definir. Porque ¿quién se lo otorgó? Bueno, todas estas capas de suelo y toda esta forma de estudiar la Tierra en corte es lo que vemos en ese capítulo. Luego pasamos a otro capítulo que se llama Viaje al centro de los recursos. Y ahí ya nos metemos de frentón en los temas de extracción y el hecho tan obvio, pero es tan obvio que uno no se da cuenta, que todos los recursos vienen del suelo. Miren todo lo que hay en esta sala. ¿Hay algo que no venga del suelo? La ropa que tienen puesta, la comida que se comen, el café que se tomaron, el computador, los materiales, los minerales de los que está hecho este computador, las tierras raras, el papel, el plástico, todo viene del suelo. O sea, básicamente todo lo que usamos, todas las cosas que construimos, todo lo que hacemos, todos los objetos que como humanidad hemos ido generando, han sido restados del suelo. Incluso nuestros alimentos viven de los nutrientes que sacan del suelo, crecen de ahí. Em, entonces, finalmente lo que hacemos es extraer todo desde el suelo. Y al extraer las cosas desde el suelo, lo que hacemos es saturar el suelo. Pero si saturamos el suelo y extraemos tanto, va a llegar un punto en que nos vamos a quedar sin nada más que nos sustente. O sea, de ahí pasamos a otra manera, a otra forma de explotación que se llama, le llama el capitalismo groundbreaking. Esta idea que se han fijado que todo lo novedoso es como groundbreaking. ¿Pero qué significa groundbreaking? Significa romper el suelo. Los edificios, por ejemplo, tienen que romper la tierra para poder sostenerse. Y tienen que eliminar esa capa de vida, que es lo que veíamos delante. ¿Qué significa también la multiplicación del suelo en vertical? O las casas iceberg que están en Londres, en barrios patrimoniales, en los que no se puede construir nada hacia arriba, entonces los tipos, los súper ricos en Londres, construyen 6 7 pisos hacia abajo. Em, ¿Qué implicancias tiene esta expansión del suelo en horizontal hacia arriba y hacia abajo, el suelo habitable? O sea, que a nosotros nos parezca tan natural. O sea, veíamos delante, no sé, le preguntaba que estábamos en el edificio de arquitectura, en el -2. Decía, ya estamos en el piso -2, pero este es la cota más 800, ¿no? Lo que es el -2 acá es relativo comparado con el resto de la ciudad, por ejemplo. Pero nos parece súper natural ir multiplicando que si vamos a construir, mira, ocupemos el subterráneo, si total no le hacemos daño a nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué parece tan gratuito romper el suelo? Debe ser porque el suelo no reclama.
pero eso no quiere decir que no tenga un costo, o sea, ¿y hasta cuándo nos podemos seguir expandiendo? Finalmente, luego pasamos a otro capítulo que se llama, también es uno de los largos, que se llama Uso y Usufructo, que ahí trabajo sobre el problema de la propiedad de la tierra, que me contaron que estaban en un taller trabajando sobre estos temas. Porque aquí parte la pregunta, ¿en qué momento este planeta redondo, esférico, mm, lleno de naturaleza, animal y todo eso, empieza a tener propietarios? ¿Por qué nos parece tan normal que el planeta esté dividido en puras propiedades privadas? ¿Se ha preguntado eso, no? ¿En qué momento partió? ¿Por qué las cosas se hacen así? ¿No nos hace ruido, por ejemplo, que ya se esté gentrificando la Patagonia? O que, no sé, que todos ansiemos tener un terrenito en el sur para tener una segunda casa y todo eso. ¿Por qué hay gente que tiene derecho a eso y otra no? De ahí parte esa pregunta que tiene que ver con suelo, finalmente. El suelo es finito y si el suelo es apropiado por alguien, deja de estar disponible para todos los demás. Y eso genera una fuente de desigualdad. Luego pasamos a otro capítulo también largo y de los que digamos que es como uno de los puntos centrales del libro, que es este capítulo de clasificación y delimitación, que trabaja también sobre la división de los países. Porque se entiende aquí el suelo como un espacio de control, un espacio que está demarcado por políticas o tiene demarcaciones políticas y territoriales, que son las que conocemos como fronteras, y esas fronteras lo que hacen es generar un adentro y un afuera. Un diferencial que, como toda desigualdad, ha sido creada y por lo tanto es artificial. El planeta no nació subdividido en países, pero ahora nos parece súper obvio que esté subdividido en países. ¿Por qué? ¿Y qué significan esas subdivisiones? Significan constituciones distintas en un lugar y en otro, cosas que se permiten en un país y en otro, accesos, beneficios para ciertas personas, o no sé, rechazo hacia otras. eh, y tal como los paralelos, los meridianos, los límites de propiedad, estos límites entre países son líneas ficticias. O sea, yo siempre hago en la línea que divide el desierto del Sinaí entre el actual Israel y Egipto, el desierto igual de árido en los dos lados, pero la religión oficial es distinta y ya no se puede pasar de un lado a otro. No hay nada natural que justifique esto. O sea, de ahí llegamos a este capítulo que se llama Bajo el suelo, que es sobre la basura. ¿Por qué siempre miramos al suelo como algo negativo? Como el destino negativo. Es como estoy por el suelo, donde, el lugar donde las cosas caen o donde las cosas se botan, como la antítesis de crecer. ¿Se ha fijado que le da a ustedes, por ejemplo, te dicen, tienes que llegar alto en tu vida, tienes que superarte, sobresalir. Siempre todo lo bueno es hacia arriba y todo lo malo es hacia abajo. Es curioso, ¿no? O sea, uno se cae, uno está por el suelo, uno está abatido, uno está aterrado incluso. Todo lo malo tiene que ver con el suelo y con la tierra, todos los fantasmas. Eh, o tocar fondo, por ejemplo, alguien que toca fondo, es alguien que ya no o está por el suelo. Por eso, por ejemplo, yo creo que las excavaciones sanitarias para enterrar cuerpos se hacen ahí, porque ya no puede caer más bajo alguien. Después, cuando uno se muere, termina completamente por el suelo. El suelo separa a los vivos y a los muertos. También es el lugar donde se bota la basura. La basura no se guarda en las azoteas de los edificios, se guarda bajo tierra. Todas las alcantarillas, por ejemplo, bajo tierra. Y en el fondo, básicamente, el suelo esconde todo lo que no queremos ver. Y a veces, lamentablemente, reaparece. Y finalmente, el último capítulo es sobre el suelo. Y aquí es una reflexión, una digresión más bien filosófica sobre el suelo como el lugar donde algo se funda, ya sea la arquitectura, la fundación y todo lo que vimos de cómo la arquitectura mata esa primera capa de suelo cada vez que hacemos una fundación, o cuando hacemos un argumento. Cuando ustedes, por ejemplo, justifican un proyecto que tiene que estar fundamentado, tiene que tener unas fundaciones teóricas, tiene que, ustedes construyen sobre algo. Existe esta lógica de este libro, que es Philosophy of Grounding, de Bolzano. Es muy lindo porque habla que la filosofía siempre está construyendo sobre lo del el pensador anterior.
es como un edificio sobre y que en el fondo ocupa una cierta imagen de arquitectura para poder hacer la filosofía necesita la arquitectura para poder entenderse a sí misma, necesita esta idea de que construye un piso, cada pensador o cada filósofo construye sobre el anterior, pero siempre construye sobre, nunca construye más abajo del anterior. Nunca, y eso es lo que hace Derrida, que me imagino que lo van a ver en un par de clases más en el curso de arquitectura contemporánea, estoy pasando el spoiler, eh, que en el fondo en algún momento se empieza a pensar en cómo se, en vez de construir hacia arriba, cómo se deconstruye el terreno donde estamos parados. Y eso es lo que se discute en este capítulo. Bueno, y la idea finalmente de compartir este proyecto, como digo, de libro desde la arquitectura, de compartirla con ustedes doble. Por una parte, creo que tiene que ver con volver a poner los pies sobre la tierra y acordarnos de eso, de que nosotros estamos de pie, estamos, nos sustentamos en el planeta. Toda la vida la hacemos gracias al suelo, no nos podemos desligar de él. Y eso es un problema de arquitectura, pero un problema de arquitectura que no tiene que ver con cómo diseñamos un espacio habitable, sino bien, más bien un proyecto de cómo no echamos a perder el espacio que habitamos. Es un, y ahí creo que la reflexión más importante que les puedo dejar en términos de arquitectura contemporánea, en mi opinión, es que si el siglo XX fue el siglo de la modernidad heroica, en la que los arquitectas y arquitectos construían el futuro y diseñaban para un mundo mejor, ahora estamos en un mundo que ya está tan mal, está tan echado a perder, que lo único que podemos hacer es hacer como una posta o un hospital donde reparar los errores de la generación previa y empezar a pensar en no echar a perder y en reparar lo que ya se echó a perder. Porque no creo que nosotros, nuestra generación actual, tenga la oportunidad de seguir proyectando o pensando la arquitectura como se pensaba hace 100 años. Hoy en día, lamentablemente, ya todo el suelo está ocupado y lo que tenemos que hacer es reabrir espacios en el planeta, porque si no, de verdad no vamos a poder caer todos acá y ni siquiera van a poder pensar en ser arquitectos y arquitectos. Eso. Muchas gracias. Ah, terminé ahora porque, por si habían preguntas. Acá hay otro. ¿Aló, aló? Sí, esto funciona. Francisco, muchísimas gracias por la exposición. Brutal. Muchas, muchas preguntas abiertas y veo que, ¿quién parte? ¿José? ¿Caro? José. Hola. Sí. Bueno, primero decir claro, me resultó súper interesante que se plantee esta idea de las críticas constantes a lo que ya existe. Siento que es necesario, como necesario que todos nos cuestionemos constantemente en cómo vivimos. Mi pregunta iba más enfocada hacia, estoy revisando en qué capítulo. Bueno, en el capítulo que hablabas como hacia la expansión, como hacia el suelo, hacia abajo, y al final qué consecuencias daba o por qué no importaba tanto como construir hacia arriba. Entonces, mi pregunta iba un poco en cómo se relaciona al final preocuparnos y criticar la expansión hacia el suelo, cómo se relaciona o cómo un poco convive entre la constante y creciente necesidad de vivienda, por ejemplo, de espacio que se Sí. necesita. Es una súper pregunta. A ver, hay manera y manera de hacer las cosas. Yo creo que la pregunta tiene que ver con eso. No es que, a ver, es muy fácil. Uno de los errores, por ejemplo, que hacía una de las instalaciones de la Bienal de Venecia recién, que a mí me cargó, encontré, era que mostraba cómo el gráfico de la población del planeta había crecido en los últimos siglos y era un gráfico así, y se construía ese gráfico como un muro. Entonces, como que la humanidad iba avanzando, avanzando y de repente se encontraba con un muro de población. Y eso es lo que se conoce como el maltusianismo, que dice que, bueno, no todas las personas cabemos en este planeta y por lo tanto hay que eliminar algunas, que ese es un protofascismo. No es la idea esa, ¿ya? El punto es cómo hacemos espacio para que todas y todos quepamos. Y eso supone que probablemente tengamos que limitar la capacidad expansiva que tenemos algunos y algunas. Por ejemplo,
en vez de expandir la ciudad como hacia los bordes, que es lo que se ha hecho habitualmente, va a haber que lamentablemente expandirla hacia arriba. Por ejemplo, yo vivo en Providencia y me parece que es muy terrible que Providencia haya limitado la altura a 5 pisos. Una comuna tan bien ubicada, o sea, y con todos los servicios de los que se beneficia, 3 líneas de metro, 2 estaciones de metro dentro de la comuna, tener una densidad de 5 pisos es ridículo. Porque ¿qué es lo que hace? Deriva el problema hacia afuera y deriva el problema expandiéndolo. Lo que tenemos que hacer es tratar de concentrar la mayor cantidad de... y hacer una vía, vamos a tener que ir en menos espacio y más denso, pero porque eso nos va a permitir que todos quepamos. O sea, la idea es no sacar a nadie, sino, pero sí, y también, por ejemplo, no sé, po, la crisis de vivienda también es una crisis poco, uno podría decir que un poco artificial a veces, porque si uno mira, por ejemplo, yo a veces miro por la ventana de mi edificio, veo 10, 15 departamentos en venta o en arriendo, departamentos desocupados. ¿Cachai? Problema de propiedad. Si no hubiera un problema de propiedad, esos departamentos se podrían redistribuir a gente que no tiene. O oficinas, por ejemplo, oficinas desocupadas. Si tú miráis la cantidad de suelo vacante que ya está construido, por lo menos partamos por eso. Y después vemos si expandimos la ciudad. Pero partamos por ahí. Gracias. Hola, bueno, mi pregunta es un poco más hacia no sé si cómo podemos avanzar nosotros, pero con esta idea de que es una visión, esto como que no se plantea tanto, creo yo, como en la escuela de arquitectura, o por lo menos en otras escuelas, como cómo logramos no perdernos dentro de este como construir más y todo esto como de expandirse, porque estos límites al final tú planteas que son límites falsos de alguna manera, pero que siempre se dan, como también hablabas recién, era como que por temas inmobiliarios siempre se van como estirando y expandiendo más, como cómo nosotros como nuevas generaciones y los que nos va a tocar a nosotros como a futuro, como arquitectos, cómo podemos, no sé, no perdernos dentro de esto. Mira, yo creo que tiene, a ver, creo que la generación de ustedes es mucho más interesante que que la que me tocó compartir a mí, la generación a la que pertenezco yo, porque ustedes tienen una conciencia instaurada que nosotros la tuvimos que aprender en el camino. Ustedes crecieron con esa conciencia. Y es mucho más interesante porque ustedes basta con que miren para el lado y ya se ponen de acuerdo, ya se entienden. La generación nuestra tenía que convencer a los amigos de que en realidad las cosas ya son distintas como eran. Entonces creo que ustedes tienen la posibilidad de hacer causas comunes que la generación nuestra no tenía. Y en ese sentido ustedes pueden, desde plantear alternativas, o sea, y empezar a jugar a ver, primero, plantearse la pregunta. Mi generación esa pregunta no se la plantea jamás. Yo creo que ustedes nacieron con esa pregunta y eso lo hace ya una generación mucho más valiosa que la nuestra. Y después de plantearse la pregunta, empezar a ver, bueno, ¿qué se puede hacer? Pero lo que no les puede pasar es pensar que no hay salida. Eso es lo que no les puede pasar. Porque cuando uno cree que no hay salida, efectivamente termina haciendo real el mito de que no hay salida. Y termina encerrado o enclaustrado. Entonces, para que no les pase eso, ustedes tienen que empezar a pensar alternativas, creo yo. No hay respuesta, pero si no pierden la pregunta, yo creo que es lo fundamental. A mí no se me ocurre, porque a ustedes se les tiene que ocurrir. Gracias. Sí. Cata. Bueno, primero te quería dar las gracias por esta charla que encontré que fue súper rica en temas de contenido. Planteaste preguntas súper críticas en este tema del suelo y con este mismo, con el tema del urbanismo y el cómo hacemos ciudad. Ya esta forma de hacer ciudad de manera expansiva en sí ya no nos sirve. ¿Qué opinas tú de esta forma de hacer suelo, como lo está haciendo Arabia Saudita, de esta forma de line? Es súper polémico, lo sé, pero es algo nuevo. Sí. A ver, estoy elaborando mentalmente una respuesta que sea acorde a la calidad de la pregunta. Em, ¿Se han fijado la cantidad de gadgets que hay para los teléfonos? Como que de repente te aparecen, no sé, po,
No sé, a ver, este es un Mac, este es el último que salió, pero el previo no traía este conector, no traía este otro. ¿Y qué pasaba? Que uno para poder conectarse tenía que conectarle una cosa externa. Básicamente, ese computador era una solución a un problema que no existía que generaba más problemas. Lo que me pasa con ese tipo de casos como el de Arabia Saudita es que es una respuesta a un problema que no existe, pero que termina generando más problemas. Porque en el fondo, para poder enclaustrar esta ciudad dentro de dos muros, todo el movimiento de cosas que tienes que hacer hacia ese muro termina haciendo que el entorno no sea tan prístino como va a ser, como se dice que va a ser, y que pierde sentido. O sea, la ciudad primero, y eso es una cosa que nos cuesta a nosotros los arquitectos entender, la ciudad, las ciudades, la ciudad como en un genérico, pero las ciudades en términos prácticos, son invenciones colectivas. No sé, y en el fondo, si bien se diseñan en este momento es muy raro que se diseñen ciudades nuevas, pero cuando se diseñan ciudades nuevas caen en el mismo error que tenían las ciudades que se diseñaban en el siglo XV, que es que se creía que no iban a crecer nunca. Y hoy se sabe que las ciudades no pueden no crecer. El punto es cómo. Y una ciudad que tiene los límites predefinidos está condenada al fracaso porque le impide esa posibilidad de crecimiento. El punto es cómo pensamos una ciudad que crezca sin echar a perder lo que nos sostiene, que es el suelo del planeta. Esa es la pregunta interesante que habría que hacerse. Entonces, si me preguntas qué me parecen ese tipo de soluciones, me parecen una tontera. ¿Cachai? Es como ir a una feria tecnológica para que te muestren cosas que en realidad no necesitas. Claro, pero finalmente, em, como estas formas expansivas eh, tampoco nos dan como una Mira, solución. sí, no, porque, a ver, por ejemplo, la, la densidad urbana, la densidad de un sitio, por ejemplo, no necesariamente va a la baja. O sea, en Santiago, por ejemplo, Santiago podría tener, hay ciudades que tienen la misma población de Santiago en un tercio de la superficie. ¿Por qué? Porque son más densas. ¿Cachai? Entonces no necesariamente tienen que crecer en expansión, sino que tienen que crecer hacia arriba. ¿Cachai? O sea, hay un montón de formas de hacer ese tipo de cosas. El punto es que cuando crecen, ahora, actualmente, cuando la ciudad está creciendo hacia arriba, como lo están haciendo las torres agujas en Nueva York, está creciendo para los súper ricos, no para toda la gente. Entonces los súper ricos siguen yendo para arriba y los más pobres siguen yendo para afuera. Hay algo mal ahí, ¿cachai? Gracias. Por motivos de tiempo, una Oh, yeah. pregunta más. Señor Birlet, Oh, yeah. Juan Ignacio. Eh, Hola, muchas gracias por tu charla, muy ilustradora, en verdad. Bueno, entonces tú nos estás hablando de que básicamente con las fundaciones matamos 10 billones de microorganismos en los primeros 15 centímetros y todo. Y mi pregunta va más hacia una reflexión respecto a los movimientos, tipo el moderno y el contemporáneo. Que básicamente el contemporáneo se separa del bueno por reconocer el contexto y la naturaleza y todo. Entonces no estaría contradiciéndose ante sus principios porque estaría justo en vez de integrándose a la Tierra, estaría destruyéndola y ante eso habría que reenseñar básicamente como esta reflexión, o sea, este entendimiento de integración hacia la Tierra como algo, como una mentira básicamente. Es un súper buen punto. Me parece que estáis dando en el clavo en gran parte de la discusión de arquitectura actual. Cuando mostraba, por ejemplo, esas casas que se construyen en África con tierra, que en el fondo ocupan el suelo como material, o esa arquitectura que se integra con el suelo, se integra desde ciertas perspectivas. ¿Cachai? Pero no está entendiendo el problema en su amplitud, digamos, ecosistémica. Si uno mira el problema ecosistémico, el problema de la sustentabilidad no tiene que ver con poner verde o con poner, sino que tiene que ver con ver con cómo hacemos que el edificio no le devuelva, o sea, le devuelva tanto como le quita al planeta. Básicamente ese es el problema. Si es digamos, una ecuación que al menos debería ser de suma cero, pero debería ser de suma positiva hacia el suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas esas arquitecturas que se integran con el paisaje se integran en términos estéticos.
no en términos ecosistémicos. A veces para integrarse en términos ecosistémicos lo que tú tienes que hacer es que la tierra respire. Tienes que darle espacio a esos microorganismos para que. Y es un problema que rara vez nos planteamos como arquitectos. O sea, el movimiento moderno, sin querer queriendo, tuvo una solución que era muy buena, que era, bueno, le vemos sobre pilote. Lo hicieron por otra razón completamente distinta, pero termina siendo la razón que permite que siga habiendo arquitectura sin dañar tanto el suelo. Pero, claro, o sea, en ese sentido, lo que tú dices de que la arquitectura contemporánea que se trata de relacionar con el suelo, termina haciendo lo contrario de lo que dice ser, porque se relaciona en términos estéticos, pero echa a perder los aspectos ecosistémicos del suelo. Y eso es el error en el que tendemos a caer por ver todas las cosas desde un punto de vista, digamos, formal, estético. Francisco, te queremos agradecer la exposición brillante, la cantidad de preguntas abiertas que se aperturan el día de hoy son tremendas, así que muchachos, esperamos que junto con sus profesores en arquitectura contemporánea empiecen a dilucidarla. Mientras, por favor, denle un gran aplauso a Francisco y muchas gracias. Gracias, de verdad, a ustedes. Súper buenas las preguntas, de verdad.